tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en la siguiente hora vamos a hablar sobre el tema del impacto sociopolítico del neoconservadurismo. El neoconservadurismo es un movimiento político que nace en Estados Unidos en la década de los 60 y pues que ha tenido un repunte importante en este siglo, con importante impacto en diferentes países. Costa Rica no es la excepción. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Andrés Mora Ramírez, quien es académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional y además coautor del libro Pensamiento Neoconservador en Centroamérica en el siglo XXI. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. También nos acompaña Argentina Artavia Medrano, quien es académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y además nos acompaña Adrián Pignataro López, quien es académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí. Un tema bastante actual, del que se ha hablado mucho recientemente. Sin embargo, les agradecería si tal vez al iniciar me ayudan a explicarle a las personas que nos acompañan con su audiencia qué se entiende por neoconservadurismo. Gracias. Quizás lo primero que habría que decir, ¿verdad?, en este ejercicio de tratar de definir qué es, de una manera sintética podría decir que es una visión de mundo, ¿verdad? El neoconservadurismo se ha venido conformando. Usted mencionaba ahora al inicio, ¿verdad?, que de los años 60 en los Estados Unidos incluso uno podría encontrar antecedentes en periodos anteriores, sobre todo para el caso centroamericano. Pero digamos que en esencia el neoconservadurismo expresa una visión de mundo, ¿verdad?, anclada en unos ciertos valores, en la reivindicación de la tradición, de las costumbres, de una idea de orden, de jerarquización de la sociedad y que luego permea diferentes ámbitos de la vida comunitaria, de la vida social que hacemos, ¿verdad? Uno es evidentemente el político, pero hay también una dimensión cultural, una dimensión en el ámbito de la educación, de la religión, de la religiosidad de las personas. Y entonces podemos entenderlo quizá como un fenómeno sociocultural amplio que configura una determinada visión de mundo. Quizás le agregaría a lo que dice Andrés, esta vinculación con cosas que nos dan seguridad, ¿verdad? En esa visión de mundo que Andrés plantea, podríamos hablar de ese conservadurismo como un aferrarse, un vincularse a algo que es conocido, a algo que nos da certezas, a algo que además construye una forma de ser y de comportarse o de conducirse en una sociedad. Entonces ese conservadurismo es, como su palabra quizás más llanamente lo explica, es conservar un estado o una situación que nos genera certezas. A mí me parece importante poner a dialogar el concepto de neoconservadurismo, tal vez con otros conceptos similares, porque es claro que en la actualidad política actual hay cambios, hay un ambiente y las personas que leen los periódicos, siguen las noticias, dirán, bueno, hay algo nuevo, estos no son los 90s, no son los 80s. Por más que haya puntos de conexión, no es la década pasada. Algo hay distinto en el ambiente, en líderes, en mensajes, en discursos. Y personas académicas desde distintos puntos de vista han intentado definir qué es esto que está cambiando. Y bueno, neoconservadurismo como una corriente filosófica puede explicar. Estoy seguro que muchos partidos que podríamos definir neoconservadores no les va a gustar esa etiqueta. Hay otros conceptos, uno muy utilizado en ciencia política es el de partidos populistas radicales de derecha o el populismo radical de derecha, que también permite explicar muchos de movimientos, partidos, figuras. Y también hay quienes pues se aferran de alguna forma al concepto extrema derecha, un concepto más clásico, pero algo así como decir, bueno, esto no hay nada nuevo, es la misma extraderecha, tal vez con otros matices, pero el concepto sigue aplicando. Eso para decir que puede ser a veces confuso intentar usar un mismo descriptor, un mismo concepto para una variedad
que a la vez nos remite a algo similar. Algo que ya conocíamos, digamos, quienes venimos del siglo XX, ya conocíamos un poco de este tema del conservadurismo. Ahora, ¿cómo podríamos caracterizar al neoconservadurismo? ¿Cuáles podrían ser esas palabras clave que nos dicen que estas son las características de este movimiento político? Sí. Tal vez antes de responder a eso, creo que es importante como seguir el hilo de lo que exponía Adrián, ¿verdad? Y es que este fenómeno del neoconservadurismo, con sus expresiones, sus diferentes adjetivos, porque efectivamente, según los autores que leamos, lo van a caracterizar de una manera o de otra. Hay quienes hablan, por ejemplo, hay un historiador italiano, Enzo Traverso, él habla de posfascismo, ¿verdad? Algunos hablan de un neofascismo, pero en general yo creo que lo que sí tendríamos que señalar muy claramente es que este tipo de manifestaciones, de expresiones, de pensamientos, surgen en contextos de cambios acelerados, de cambios radicales que efectivamente desestabilizan a una sociedad o a las interpretaciones que nosotros tenemos usualmente y que le dan sentido a nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué puede caracterizar al fenómeno actual del neoconservadurismo? Yo señalaría algunos elementos centrales. Creo que hay una agenda muy marcada, ¿verdad?, hacia la regresión en el tema de derechos humanos, de conquistas sociales, culturales de las últimas décadas, que tiene, digamos, entonces el neoconservadurismo como un objetivo, ¿verdad? Retrotraer algunas de esas conquistas y volver a un estado de cosas anterior, como decía Argentina, que supuestamente expresaría o daría ese sentido de orden a la sociedad. Entonces esa dimensión, ¿verdad?, de involucrarse en una suerte de guerra cultural, como lo han llamado también algunas otras personas, me parece que es un rasgo importante del neoconservadurismo. Otro tiene que ver con la dimensión económica, y ahí efectivamente el neoconservadurismo se emparenta, por ejemplo, con el neoliberalismo. Y quizás en otros ámbitos uno podría señalar algunas otras cosas. Yo me limitaría tal vez a estos dos. Y quizás señalaría otro que tiene que ver con el autoritarismo, ¿verdad? El recurso a prácticas o ejercicios de poder autoritarios que si lo vemos, ¿verdad?, en el mapa de estos liderazgos que empiezan a emerger no solo en América, sino también en Europa, es un rasgo común, ¿verdad?, de estos liderazgos. La pregunta que yo me haría es, ¿qué de nuevo tienen, verdad? Porque suele decirse neoconservadurismo, neopentecostalismo, neoliberalismo, ¿verdad? Y ese neo da la impresión de que hay algo nuevo, de que hay algo novedoso, pero que si nos adentramos también como a, ¿verdad?, como a desagregar, como a hilar fino cada uno de esos conceptos, nos damos cuenta de que no hay grandes cambios. Es más de lo mismo. Sí. Quizás apelan a las mismas cosas, quizás, pero con un discurso distinto, ¿verdad? O con llamarles distinto para provocar las mismas emociones o las mismas sensaciones. Entonces, hablamos de un neoconservadurismo, pero si nos vamos a la raíz, estamos viendo que apelan a sociedades que son heteropatriarcales, un poco lo que estaba señalando, ¿verdad?, desde los conceptos más filosóficos de lo que es una sociedad o lo que debería ser una sociedad, de los valores que pueden impulsarse o que pueden defenderse, tanto en el campo social, político, económico y por supuesto religioso. Porque si hay una apelación que quizás se toma con mucha más fuerza con estos neos, es esa vinculación o casi que esa misión, ¿verdad?, que desde los cielos o desde la divinidad les otorgan a ciertos liderazgos. Ahora Andrés lo decía, ¿verdad?, es estos liderazgos que se asumen como los guardianes del status quo, ¿verdad?, o de esas sociedades y esas estructuras que tienen rasgos muy específicos. Son patriarcales, son verticales, y además de eso también imponen la preeminencia de ciertos valores que deben ser cumplidos en todos los ámbitos o en todos los estratos de la sociedad. Sobre este tema nosotros conversamos con Rafael Cuevas, quien es el autor del libro Pensamiento Neoconservador en Centroamérica en el siglo XXI, quien nos comentó que el mundo se encuentra en una época de crisis en múltiples sectores de la sociedad, lo que propicia el nacimiento de figuras políticas autoritarias y demagógicas.
Lo que sí podemos determinar es que nosotros nos encontramos en una época de crisis. Y cuando digo crisis me estoy refiriendo a una crisis múltiple que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con el ascenso de nuevos grupos sociales, con el aumento de las desigualdades, etcétera, etcétera. Y todas estas crisis han creado un espíritu de zozobra y, si ustedes quieren, de angustia en la sociedad, que al igual que como sucedió en el siglo XX, en las primeras 3 décadas del siglo XX, lleva a que haya una búsqueda por soluciones en hombres fuertes, y digo en hombres fuertes aunque han habido excepciones, ¿verdad? Como el caso de Margaret Thatcher, que es una de las figuras emblemáticas de cuando nace este pensamiento neoconservador contemporáneo, que vehiculan, que encarnan la persona con autoridad, la persona que no para mientes en la institucionalidad, y que de alguna forma, a través de mecanismos demagógicos, pretende encarnar todas esas inquietudes de la población que se encuentra en la incertidumbre. Lo que pasa es que usualmente este tipo de ideologías que encarna en partidos y personajes políticos como los que estoy mencionando, usualmente los mecanismos de la democracia y la institucionalidad que respalda la democracia son vistos como un obstáculo, porque tienden a posicionamientos autoritarios. Entonces, si a mí se me pide una valoración, yo diría que no es positivo, pero es una tendencia contemporánea importante. En aquellos lugares en los cuales no han llegado al poder este tipo de posicionamientos ideológicos y políticos, como el caso, por ejemplo, de Bukele en El Salvador, de Milei en Argentina, de Donald Trump en Estados Unidos, e incluso podríamos decir que con sus características específicas en Costa Rica, en donde no han llegado al poder son movimientos muy fuertes. Véase, por ejemplo, el caso chileno, en donde la extrema derecha llegó a disputar el poder antes de que Boric ganara la presidencia. Entonces sí, nosotros podemos decir que pueden entenderse como un riesgo para las democracias existentes. Sí, se pregunta una si al hablar de ese sentido del orden, ¿el orden de quién? Sí, me parece que algo importante para distinguir esto, qué tanto nuevo tiene el neoconservadurismo que planteaba Argentina, quizás cuando uno piensa en conservadurismo le remita a ciertas imágenes o cierta estética, por ejemplo, del conservadurismo clásico, hombres, bien saco y corbata, blancos, claro, de cierta edad, un poco esta imagen de Winston Churchill, ¿verdad? Si vemos ahora los grupos de la nueva derecha, neoconservadores, la estética es muy diferente. De hecho, hay un autor, Pablo Stefanoni, que plantea que la rebelión se volvió de derecha. O sea, lo que quiere decir es, bueno, esa imagen del conservador puede describir el conservador clásico, pero estos neoconservadores o nueva derecha se posicionan como una reacción contra el orden establecido que usted mencionaba. Entonces ven un mundo con ciertas reglas desde su visión, como hegemónicas, reglas culturales, reglas sociales. Por ejemplo, critican la migración, critican la diversidad étnica, sexual, en términos de la composición de la familia, ven eso como el orden establecido. Entonces plantean como contestatarios contra ese orden. Y ahí plantea una gran diferencia respecto a conservadores anteriormente, ¿verdad? Donde más bien, bueno, la rebelión era izquierda porque se ponía contra un orden conservador. Ahora más bien estos grupos se posicionan contra lo que ven como un orden de izquierda, progresista. También atacan el estado de bienestar, es decir, no es solo cultural la reacción, es también económica.
Entonces ahí, y también se manifiesta en una nueva estética, una nueva forma de vestir, que eso lo han investigado, por ejemplo, en Estados Unidos, Cynthia Miller Idris, sobre cómo visten estos grupos de izquierda, también, perdón, de derecha, jóvenes, porque tampoco es únicamente la imagen o el componente etario mayor, ¿verdad?, que relacionamos con los conservadores. Sí, no. Y se manifiesta, por ejemplo, en espacios muy contemporáneos, en internet, en foros, en memes que se han apropiado, incluso tienen conexiones con ciertos tipos de deportes. Entonces tiene manifestaciones culturales que no asociaríamos con la derecha o con el conservadurismo tradicional, pero que sí son muy representativos del contemporáneo. Yo quisiera agregar algo a esto que plantea Adrián, y es la idea también, efectivamente, de esa rebelión contra un estado de cosas que consideran negativo para su visión del mundo, pero creo que también pesa mucho, yo diría dos ideas, ¿verdad? El desencanto y la desesperanza, ¿verdad? Sobre todo desencanto, y esto, digamos, se ha estudiado bastante, porque muchos de estos movimientos neoconservadores o de nueva derecha o de extremas derechas han emergido con más fuerza, y algunos han llegado incluso al poder en algunos países a partir del año 2020, con la pandemia del COVID-19 y demás, que eso provocó un quiebre social, económico, político en muchos sentidos. Ese desencanto frente a este mundo que ha surgido en los últimos 4 o 5 años, creo que es también un elemento a tomar en cuenta, porque ha generado las condiciones, ¿verdad?, para que estos movimientos, para que estos liderazgos emerjan. Quizás luego lo podemos retomar, pero por ejemplo es muy llamativo el caso en Argentina de Javier Milei, ¿verdad? Cómo construye su liderazgo político y su caudal electoral a partir de todo el desencanto por el manejo de la pandemia a nivel económico en Argentina. Sí, algo que ha venido sucediendo, como ustedes mencionaron, en todo el mundo, América Latina también, y pues Costa Rica no ha sido la excepción. Vamos a seguir hablando de este tema después de la pausa. Quédese con Una Mirada y ya regresamos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A., hoy con el tema del impacto sociopolítico del neoconservadurismo, un movimiento político pues que ha crecido con fuerza en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, y que se caracteriza por muchas cosas, como ustedes mencionaban, por ese afán, esa necesidad como de volver a lo que se llama el sentido del orden establecido anteriormente, que como yo les comentaba en la pausa, a mí me llama la atención una que ya acumula sus años, ¿verdad? Que durante el siglo XX la lucha fue por romper con ese orden establecido y abrir oportunidades, luchar por los derechos civiles, por las libertades individuales, por una paz más duradera, y ahora resulta que al cuarto de siglo de ¿verdad?, del siglo XXI, tenemos un grupo de población que no necesariamente es de cierta edad, es gente joven también, que quiere volver a ese sentido del orden porque le significa seguridad. Yo quería referirme un poco a lo que tanto Adrián como Andrés estaban diciendo sobre, no solamente sobre la estética, ¿verdad?, de quiénes son, de cómo lo hacen, desde dónde lo hacen, sino también desde un tema que sugiere Andrés, de este desencanto, de este quizás enojo también podríamos decir, que provoca una suerte como de buscar revancha, ¿verdad? Porque mucho de lo que estos grupos dicen ahora es como que ya fue suficiente de tantos grupos reivindicando derechos. Tantas libertades. Tantas libertades, en lo que también en algún momento han señalado como la dictadura de las minorías, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué las minorías ahora están reivindicando tantos derechos y por qué nosotros como mayorías tenemos que acatar lo que esos grupos minoritarios quieren? Adrián hablaba de la población migrante, bueno, ¿por qué tienen que tener derecho a irse de un lado a otro, verdad? ¿En qué condiciones? ¿Por qué es que hay que recibirlos y por qué hay que darles? Porque esos discursos los hemos escuchado sobre todo en los últimos años y sobre todo a raíz de pandemia,
de por qué hay que atenderlos y por qué hay que generarles los espacios para que puedan estar en países como los nuestros cuando podrían quedarse, digamos, en sus países. Eso es parte de lo que hablan. Y entonces este discurso que es revanchista, que es quizás una suerte de venganza contra lo que han estado, además hay sociólogos políticos que están desarrollando el tema de la democracia vengativa, sugiere también esa necesidad de imponer nuevamente un discurso y una narrativa de quiénes son los que pueden tener derecho ahora a tener derechos, aunque suene redundante. Esas minorías que han estado propugnando por el matrimonio igualitario, por derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por derechos de participación de la mujer en distintas áreas de la vida social, política y económica. Y entonces lo que hay es una vuelta, por eso en mi primera intervención hacía referencia a esta vinculación que también se tiene con grupos neopentecostales, que rescatan de alguna manera esos valores tradicionales, que excluye, por supuesto, las libertades para las mujeres, sobre todo las libertades en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, que tiene que ver también con en dónde se colocan esas minorías y qué es lo que podrían esperar de un Estado que ya no lo plantean como un Estado de bienestar, sino como un Estado que va a poner orden y que va, ¿verdad?, a que va a implantar también una cierta forma de hacer las cosas. Y entonces estamos en presencia, claramente, de grupos que desean tomar el poder, y de hecho, como bien lo señalaba Andrés, hay algunos que ya lo han logrado hacer, no solamente en nuestra América Latina, sino también, por ejemplo, en los Estados Unidos y en algunos países europeos, sí, apelando a varias cosas, al orden, ¿verdad? Un orden, además, en el que establecen con claridad las prioridades: Dios, patria, familia, y que en virtud de eso hay una cierta forma de entender la familia, la participación que se puede producir, a qué tienen derecho y quiénes tienen derecho, ¿verdad? Porque además establecen esos parámetros o esas prioridades, y además también una marcada referencia a un nacionalismo, ¿verdad? Sí. Entendido también como la defensa frente a ese otro que es extraño y que puede ser considerado un enemigo o una amenaza a ese orden que se desea imponer. Yo creo que ahí hay un aspecto, por así decirlo, problemático, en el sentido de que es cierto que estos partidos, movimientos se alimentan de insatisfacción, pero también uno se pregunta, ¿quién no está insatisfecho? Es decir, sí, las encuestas de opinión reflejan en general alta insatisfacción con la democracia, con los partidos del gobierno, y no todas estas personas insatisfechas necesariamente apoyan un partido neoconservador o extrema derecha. Entonces hay que buscar un poco más, ¿verdad? También hay que dejar claro que no es que alguien descontento con el gobierno ya necesariamente neoconservador. Es lo esperable que cuando las personas votantes están en contra de un gobierno, voten por otros partidos que llegan a elecciones, y eso es, por así decirlo, lo normal en democracia. Lo que estamos viendo ahora es grupos que no aceptan esa normalidad de alternar elecciones y de respetar el orden constitucional, sino que quieren ir más allá. Entonces, las tomas, literalmente tomas de instituciones, de espacios públicos en Estados Unidos, en Brasil, ilustran eso, de personas no solo opuestas al gobierno que ganó a través del voto, sino a través de acciones no institucionales, violentas, que incluso lastiman, matan a otras personas, o sea, van más allá, recurren a la violencia como forma de expresión política. Y bueno, y no es solo esa violencia física, ¿verdad? También está otros tipos de violencia muy frecuentes en redes, por ejemplo. Sí. El doxing, cuando publican los datos personales de una persona, eso es otra forma muy violenta de atacar a una persona que no implica, ¿verdad?, violencia física. Entonces,
para resumir esa idea, ¿verdad? No es solo estar descontento con un gobierno, es ir, además del componente ideológico que ya hemos hablado, de cierto conjunto de ideas, van más allá de la normalidad democrática y no todos recurren a tomas de instituciones de forma literal. Pueden también recurrir de otras formas, ¿verdad? Y respetando la Constitución, buscando formas de alternativas, de no seguir los preceptos constitucionales, estirar la ley para aplicar sus políticas sin respetar el orden. Sí, con usted coincide Adnet Barrera, quien es coautor del libro Pensamiento Neoconservador en Centroamérica en el siglo XXI, quien nos comentó a una mirada que en la sociedad actual existen muchas manifestaciones de neoconservadurismo, por ejemplo, en las redes sociales, en la religión y en la educación. Veamos sus comentarios. A nivel ideológico, por ejemplo, lo podemos ver en la prensa, los medios de comunicación en general, lo podemos encontrar en las iglesias, en las redes sociales, en algunas instituciones públicas, en las escuelas, en los colegios y también en las universidades, lamentablemente. La presencia o las manifestaciones de este pensamiento lo podemos ver, por ejemplo, a nivel religioso, ¿no? Se expresa cuando en nombre, en este caso, de una creencia, de un Dios, de una institución, de una religión, creemos que debemos justificar las diferencias, apelando al pasado, ¿no? En el aspecto religioso, por ejemplo, creyendo que en nombre de un texto sagrado tenemos que mantener esas creencias por encima de los cambios, de las modernidades, de los logros científicos, etc. Por ejemplo, en la educación, en el texto viene un capítulo de una compañera que trabaja el tema bajo el título "A mis hijos los educo yo", ¿verdad? ¿Qué es lo que se presenta en ese capítulo? La autora señala cómo hay sectores que se resisten, no solamente padres de familia, sino también educadores, autoridades educativas, a que se implemente todo el programa de educación sexual para los jóvenes, adolescentes del colegio. Hay una resistencia desde este tipo de pensamiento para que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de conocer, por ejemplo, cómo es su cuerpo, ¿verdad? Cómo hay que cuidarlo, cómo hay que protegerlo, cómo hay que desarrollarlo. Esos movimientos que se generan no solamente en las escuelas, sino también lo podemos ver en algunos medios de comunicación, que tienen una especie de nexo para oponerse a lo que nuestra sociedad desde diferentes ángulos, por ejemplo desde la universidad, queremos promover, que la educación sirva para que los niños, adolescentes, jóvenes se puedan educar más ampliamente con ayuda de los conocimientos científicos, por ejemplo en esto que tiene que ver con todo el tema de la orientación, de la educación en la sexualidad. Todo tiempo pasado fue mejor, decían algunos abuelos en el siglo pasado precisamente. Va un poco por ahí esta necesidad como de, no sé, es como, por ahí lo leí en algún libro alguna vez, es como volver al capullo porque el capullo era seguro, porque tanto cambio que ha habido, ¿verdad?, en los últimos, ¿qué?, 50 años, tal vez nuevas generaciones, como ustedes dicen, no consideran que haya habido un beneficio, aunque y los beneficios son evidentes, ¿verdad? Tenemos sociedades más igualitarias y más equitativas, a pesar de que todavía hay mucho por qué seguir luchando. Pero ¿qué de todo este logro realmente es lo que les molesta en última instancia? Yo creo que ahí, digamos, dentro de la conceptualización del neoconservadurismo como un fenómeno sociocultural complejo, hay que atender esas diferentes dimensiones que Adrián y Argentina han mencionado antes, ¿verdad? No hay una sola causa que explique de dónde surge este desencanto, este enojo, esta rabia. Se desea de volver a lo que se tenía antes.
no necesariamente porque fuera mejor, sino porque de repente instala una certeza en el imaginario social, en el imaginario político de algunos actores también, y sirve para construir o articular un discurso. Yo lo que sí creo es que hoy en los medios de comunicación, en las redes sociales, creo que es muy evidente con la proliferación de los discursos de odio, por ejemplo, que no son solamente ahí, también lo estamos viendo ya entre actores políticos, ¿verdad? En espacios formales y demás. Creo que lo que se ha instalado y que caracteriza al neoconservadurismo es una lógica del ajuste de cuentas, ¿verdad? Uno lo ve, el primer gobierno de Trump, y quizás Adrián, ¿verdad? En eso puede profundizar luego, pero mucho de su discurso está basado en cobrarle a la élite política, ¿verdad? A una supuesta élite política de la que él se deslinda, una serie de errores, de procesos económicos de desigualdad, de pobreza y demás, y se asumen para ellos mismos, ¿verdad? Ese papel de justicieros, ¿verdad? Y eso se repite en diferentes países, ¿verdad? En los Estados Unidos, en América Latina, pero es esta idea de que hay que cobrar o ajustar cuentas con alguien, ¿verdad? Con el sistema, seguramente, ¿verdad? Pero paradójicamente no alteran o no rompen ese sistema, siguen jugando con las reglas de la democracia electoral, pero emerge también, digamos, un discurso, y creo que Adrián lo mencionaba también, es un discurso peligroso, creo yo, en el sentido de desvalorizar o dar por menos, ¿verdad?, las reglas que sostienen la convivencia democrática. Sabemos que las democracias todas son perfectibles, son mejorables, pero cuando escuchamos, por ejemplo, que hay discursos que cuestionan, ¿verdad?, dicen la sacrosanta institucionalidad, ya estamos en otro nivel, ¿verdad? Estamos diciendo, estas reglas no me sirven, podemos darles una patada e inventar otras que nos queden bien o nos ajusten a nosotros. Y creo que ese es, digamos, uno de los mayores desafíos que hay hoy, entender que dentro de la diversidad y la pluralidad que implica la democracia, hay también unas ciertas reglas mínimas de convivencia que nos marcan, digamos, la posibilidad de convivir. El tema es que nos hemos acostumbrado quizás a hablar más desde esa democracia procedimental, ¿verdad? Hacer elecciones regularmente, que haya una alternancia, que haya participación de partidos políticos, y cada vez menos, o nos interesa menos en los espacios de discusión, hablar de la democracia como forma de convivencia, en la que esos discursos justamente y esas narrativas que apelan al odio, a la venganza, al revanchismo, al que el otro no tiene por qué tener derechos menos, ¿verdad?, asumiendo que es que se van a reducir los míos por darle a otro lo que le corresponde. Y aquí creo que hay que retomar lo que uno de los autores señala muy bien en el libro, y es esa vinculación con los discursos que están sostenidos en mensajes religiosos, porque lo que hacen es construir justamente un mensaje que es creíble, que es confiable, ¿verdad? Porque no hay nada que aglutine más como esas ideas de valores compartidos, esa fe, ¿verdad? Yo quiero aquí hacer también referencia a el último estudio o la última encuesta de opinión que el IDESPO de la Universidad Nacional compartía hace unos pocos días, y decía que según los resultados de las personas que fueron consultadas, un 96% de esas personas consultadas dijeron creer en Dios o en alguna deidad, ¿verdad? Un 50% dijeron ser católicos practicantes y un 31% evangélicos. Nos dice además que tienen prácticas específicas vinculadas a la religión que profesan. Entonces no debería extrañarnos que este tipo de grupos haga esas apelaciones religiosas, porque con eso se vuelven creíbles. Con eso además hacen una llamada o una convocatoria a quienes los están escuchando, y no es casualidad que podamos escuchar desde el presidente de la República hasta cualquiera, diputados, diputadas o cualquiera que desee tener un puesto, un cargo de elección popular, que al visitar las comunidades lo primero que diga es que Dios me los bendiga. Si Dios quiere, vamos a hacer tal cosa. Sí, Dios como si herramienta de manipulación. Exactamente. Sí. Entonces aquí hay un mensaje que por un lado manipula, ¿verdad?, da una idea o una falsa idea de que hay una comunidad solidaria y que es hermana en la fe, pero por otro lado también esas mismas apelaciones hace una diferenciación del otro o de los otros, ¿verdad?, visto como enemigos. Y ahí es donde surgen esos discursos de odio que tanto daño nos están haciendo. Y es que ese es el punto al que quería llegar, porque en realidad
son discursos que lo que llevan es a la polarización de la Correcto. población, que en otras épocas pues han tenido consecuencias nefastas e incluso han llevado al mundo a las guerras mundiales. Vamos a hablar de este tema en el siguiente bloque. Quédese con Una Mirada, ya volvemos. Continúe usted con Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional, hoy con el tema del impacto sociopolítico del neoconservadurismo. En este punto, ya en el último bloque del programa, ¿cómo podemos explicar el impacto que el neoconservadurismo está teniendo en Costa Rica? ¿Cómo se está manifestando? Un poco en la línea de lo que estaba señalando al final del bloque anterior, sobre lo que la religión y los valores religiosos representan para una sociedad profundamente creyente como Costa Rica, según lo que el IDESPO nos dice, es el peligro de instrumentalizar la fe y la religión. Porque esa instrumentalización, o sea, ese utilizar los valores y las creencias de la gente, hace que estos discursos o estos mensajes se vuelvan creíbles y que la gente confíe en que esas personas con las que comparten supuestamente esas ideas y esas creencias les pueden responder a las necesidades insatisfechas que han tenido por muchos años. Andrés y Adrián lo han dicho con mucha claridad en el sentido de no solamente hay frustración y hay descontento de muy distintas razones, porque no podemos decir que hay una unicausalidad en el desencanto o en la frustración, pero sí hay una suerte de sentimiento colectivo en el que se manifiesta cansancio, agobio. En el CIEP, ¿verdad?, de la Universidad de Costa Rica, nos lo han dicho también infinidad de veces. La gente cada vez que llega un proceso electoral se siente agobiada, se siente agotada, cansada, porque no sabe de cuál de todas esas alternativas políticas va a ser la que finalmente le resuelva sus problemas. ¿Cierto o no? Esa es la esperanza que se tiene. Y si hay una alternativa que también, por lo menos en principio, se alinea con esas ideas y esos valores que se tienen, pues entonces por ahí también se empiezan a hacer escogencias que no siempre terminan bien, pero que hay una posibilidad de endosar el voto a esos grupos que están haciendo esos llamados a volver al orden, a la familia, a los valores tradicionales, a ese ideal de Costa Rica, ¿verdad?, que en donde todos éramos igualiticos y en donde todos vivíamos bien, ¿verdad?, o relativamente bien. Y entonces, por eso es que hay ese surgimiento de líderes mesiánicos, o sea, de aquellos que se sienten con la misión, ¿verdad?, que Dios les dio, sí, para poder sacar a las familias de la pobreza, poder ayudar a los adultos mayores y poder, ¿verdad? Pero yo pondría además puntos suspensivos, porque qué tan reales son esos sentimientos de empatía o de solidaridad cuando sabemos que una vez llegan al poder, se unen esos grupos y usualmente lo que hacen es votar por proyectos que lo que hacen es desfinanciar al Estado, a los programas de ayuda social, exacto, ¿verdad?, a todas estas plataformas que buscan, además, solidariamente atender las necesidades de quienes menos tienen y más vulnerables son. A mí me llama la atención, Adrián, esto que usted mencionó, creo que en el primer bloque, como hay un resurgimiento del antitodo, o sea, estoy en contra del feminismo, en contra del los derechos de las personas con diversidad sexual, estoy en contra de que el Estado tenga algún grado de participación, ojalá cerraran todas las instituciones y todo se fuera a lo privado, pero a mí me llama la atención que esto está calando mucho en un grupo de población que es bastante joven. Sí, y a esa lista hay que agregarle... Sí, una lista enorme. Es cierto. Antiambiente o antirregulaciones, sí, ambientales. Y algo que me preocupa particularmente, creo que nos debería preocupar, estoy seguro que sí lo hace, es que
no es una opción política más, no es solo una opción más en el menú de competencia democrática, es una forma de porque vivir. tiene este aspecto de en distintos niveles o en distintos grados ser antidemocrático. Entonces eso lo hace distinta de ideologías clásicas, socialdemocracia, socialcristianismo. Entonces, este componente antidemocrático se manifiesta sobre todo, ya lo hemos conversado, pero para sintetizar, uno, restringir derechos de grupos. Y no solo minorías, es decir, cuando se restringen los derechos de las mujeres, no estamos hablando de más del minorías. 50% de la población. Entonces, derechos de grupos, eso ya lo hace antidemocrático. Y además, subvertir o buscar subvertir y respetar el orden constitucional por vías no constitucionales. Nadie dice que no se puede cambiar la Constitución por los mecanismos establecidos por la misma Constitución, pero cuando se quieren respetar esas normas, estamos también actuando contra la democracia. Entonces, esto tienen estos grupos, estos partidos, estos líderes que los distinguen de cualquier otro, y ahí es donde genera señales de alerta que otros grupos no lo producen. Yo quisiera agregar 3 ideas muy concretas en relación a esto que mencionan los compañeros. Yo creo que uno de los riesgos más evidentes, y que ya lo empezamos a observar incluso desde la elección anterior, es cómo las agendas de los partidos políticos tradicionales también se empiezan a mover hacia los temas o hacia los ejes de estos grupos neoconservadores, ¿verdad? Entonces hay una suerte de competencia por ver quién es más neoconservador o quién es más conservador en relación a temáticas como las que se han mencionado acá. Temas complejos como el aborto, las uniones de parejas del mismo sexo, todos esos son temas donde los actores políticos compiten por ver quién tiene una posición más conservadora. Ese creo que es un riesgo porque pone la discusión política donde no debería estar, ¿verdad? Que es en la represión o la regresión de derechos y no su ampliación. Otro creo que tiene que ver con este deterioro de la democracia electoral, porque se empieza a ver como un juego de prueba y error, ¿verdad? Para saldar mis cuentas con el bipartidismo tradicional o con las expresiones o partidos políticos que considero que no me han resuelto mis problemas, empezamos a probar alternativas diferentes, muchas de ellas dentro de esta dinámica neoconservadora. Y creo que algo que hemos visto también en Costa Rica y se está viviendo también en otros países de Centroamérica, en América Latina, cuando estos grupos llegan al poder, es el debilitamiento de las instituciones democráticas desde adentro, ¿verdad? Y creo que ese es uno de los grandes riesgos que tenemos actualmente. Sí, por eso es importante tener espacios de discusión como este para que tomemos conciencia de que esto está pasando, no es nada más desde que ahora resulta que está cambiando la forma de pensar de la gente, esto tiene también sus riesgos. Y este programa precisamente lo realizamos en este marco del lanzamiento de este libro que tenemos aquí, ¿verdad? El pensamiento neoconservador en Centroamérica en el siglo XXI, de la editorial de la Universidad Nacional. Y para eso conversamos con Iliana Araya, presidenta de la editorial de la UNA, quien nos comentó acerca de esta publicación. Este libro aborda temas cómo los grupos se resisten en el tema de derechos humanos, el indigenismo, el tema de género, las posturas desde la educación, desde la religión, el tema de la democracia y cómo se oponen ante este sistema neoliberal y desde una postura de las democracias en Costa Rica y en Centroamérica. Porque Pensamiento Neoconservador narra cómo se da esta postura ideológica en Centroamérica. Este libro, aunque se empezó a elaborar hace varios años, él toca el trumpismo en los primeros capítulos del libro, que es un tema muy vigente con el ascenso de Donald Trump a partir del año anterior, y cómo eso incide en las democracias centroamericanas en el caso de Costa Rica. Sí, una de las ventajas de publicar con la EUNA, que es un sello de calidad, una marca registrada, es que los libros pueden estar disponibles en las diferentes librerías. En este caso, este libro ya está en México, en la edición 67 de la FIL Guanajuato, y vamos con una propuesta de libros, y dentro de los 3 que llevamos, este fue uno de los seleccionados justamente por la relevancia y la vigencia del tema.
este libro es producto del trabajo de Rafael Cuevas, Andrés Mora y Abner Barrer. Tal vez usted, Andrés, que está aquí en representación de los autores, nos cuenta un poco el objetivo de este libro y una síntesis de qué es lo que propone. Sí, bueno, este es el primero de una serie de 3 libros que esperamos ya su pronta aparición, los próximos 2 números. Surgió como resultado de un proyecto de investigación que realizamos en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional, un proyecto de 3 años que involucró académicos y académicas de México, Guatemala, Costa Rica, evidentemente, Argentina, preocupados por diferentes expresiones, manifestaciones y por el auge del neoconservadurismo en Centroamérica. Es, digamos, nuestro espacio de estudio, la región centroamericana. Logramos construir a lo largo de esos 3 años con ellos una red de colaboración, una red de investigación, lo cual, digamos, es una también de las cuestiones que más nos satisface, ¿verdad? Porque pone nuestra universidad en diálogo con otros centros de investigación, con otros núcleos académicos, y compendia diferentes perspectivas el libro, ¿verdad? Es un libro, digamos, construido entre muchas voces, muchas manos, pero además muchas disciplinas, ¿verdad? ¿Cuál es el principal hallazgo del libro, la principal conclusión en lo que a Costa Rica respecta? Bueno, yo diría que lo primero es que Costa Rica no está al margen de fenómenos que vienen ocurriendo a escala regional, ¿verdad? Y esa es, digamos, una de las principales llamadas de atención que creo que podríamos tener en este libro, observar que lo que identifican investigadores e investigadoras que pasa a nivel de los derechos humanos, de problemáticas de comunidades específicas, de las dinámicas políticas, ¿verdad?, en los procesos electorales, la cuestión, por ejemplo, de las políticas de seguridad. Todos esos elementos que pudiéramos decir o pensar antes, ¿verdad? No, es que eso pasa en Centroamérica, no pasa en Costa Rica, no. Está pasando. Y estamos en el centro de esa vorágine también, ¿verdad? Como lo hemos vivido, creo, en estos últimos años. Y ese es quizás uno de los elementos que podrá encontrar la persona que lea el libro, ¿verdad? Es el poder quitarnos de alguna manera esa venda que a veces nos ponemos nosotros mismos y entender que Costa Rica no está ajena a estas dinámicas. ¿Cómo puede Costa Rica abrir los ojos, como usted decía, quitarse esas vendas y actuar en consecuencia? Porque para no llegar a extremos a los que se ha llegado en otras naciones. Bueno, creo que ese es un gran desafío. Yo no podría decirle que tengo la respuesta, ¿verdad? Pero creo que espacios como estos, que promueven las universidades públicas, tanto en la investigación, la difusión, el debate, son muy necesarios. Yo creo que hoy más que nunca es necesario plantear estos temas, ponerlos sobre la mesa y poder discutirlos. Yo creo que esto que estaba señalando Andrés con respecto al libro es fundamental. Primero, no creer que Costa Rica es la única y que está exenta de sufrir los embates del populismo, del neoconservadurismo, de los autoritarismos. Cada vez lo estamos viendo con mayor frecuencia en los mensajes que todas las semanas se emiten desde el Zapote, ¿verdad? Desde Casa Presidencial, discursos violentos, misóginos, que van también en esa lógica de dividir y de polarizar. Creo que hay una responsabilidad también individual de formarnos, de investigar, de leer más y de saber también cuándo detenernos, cuando podemos caer en también ser o en replicar mensajes que dividen, que polarizan, que generan odio, ¿verdad? Entonces creo que este libro nos invita a eso, a reflexionar mucho y a saber cuál es esa responsabilidad que individualmente tenemos para poder mejorar el país que tenemos. Adrián, su conclusión. Bueno, a esto podría sumársele la responsabilidad de los partidos tradicionales, sí, de no dejarse llevar, como mencionaba Andrés, por lo atractivo que pueden resultar ciertas estrategias, por el oportunismo de unirse a una ola neoconservadora. En la mayoría de los países, quienes apoyan los grupos de neoconservadores de extrema derecha son la minoría, no son la mayoría. No es necesario acudir a esos grupos para ganar una elección, si lo queremos ver así. La mayoría de las personas apoya la democracia, apoya los derechos humanos, y en los distintos contextos, Costa Rica incluido, ahí lo que esperamos, la mayoría, es que los partidos tradicionales ofrezcan sí soluciones, pero dentro de estas reglas de convivencia, como mencionaba Argentina,
y que estos partidos tradicionales, con todos los problemas, la historia que tienen, bueno, que ofrezcan propuestas manteniendo al margen estas voces muy intensas pero muy extremas que buscan destruir más que transformar. Pues ojalá un espacio como este sirva para muchos otros más, donde conversemos sobre esa Costa Rica que estamos construyendo. ¿Qué queremos para nosotros y para nuestros hijos e hijas? Pero siempre pensando en eso, ¿verdad? En la igualdad, en la democracia, en el sistema político que nos ha social que nos ha caracterizado en los últimos años y que ha hecho Costa Rica lo que es y que hoy está en riesgo precisamente por estas y otras ideologías que lo que buscan pues es dividir y tal vez beneficiar solo a unos cuantos. Muchísimas gracias a ustedes por participar y a ustedes por estar con nosotros. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este programa y otros en www.unacomunica.una.ac.cr. También puede buscar el libro del que hemos hecho mención aquí en la editorial de la Universidad Nacional en el Campus Omardengo y en otras librerías. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.